Ahora vamos a ver el modificador Simple Deform. Para eso voy a crear un plano y voy a buscar el modificador de deformación Simple Deform, es decir, deformación simple. Está aquí. Al aplicarlo ya vemos un error y es, recordando siempre, los modificadores de deformación necesitan geometría que pueda ser deformada. En este caso, como solo tiene 4 vértices, esos 4 vértices no van a tener un detalle de deformación suficiente. Así que ¿qué voy a hacer yo? Voy a aumentar la resolución de esa geometría. Y ahora pueden ver que la deformación que efectúo es esta que está aquí. Ahora sí vamos a empezar a ver los parámetros. Primero tenemos el parámetro Twist, que el parámetro Twist se puede modificar en un ángulo. Si aumentamos el ángulo de ese Twist, lo que va a hacer es, como lo dice el propio modificador, retorcer ese objeto. Y lo podemos retorcer tanto en el eje X, como en el eje Y, como en el eje Z. En este caso, en el eje Z no se ve afectado porque la geometría es bidimensional en el eje Z. No tiene profundidad en el eje Z. Así que, pero lo que hace esencialmente es eso, es retorcer. Luego tenemos la opción de bend o doblar, por así decirlo. En este caso, si nos pudiese servir en el eje Z, vamos a poner aquí un segundito. Lo acabo de rotar para que se vea mucho mejor lo que va a hacer el modificador. Y voy a aplicar la rotación y escala porque no estaba aplicada. Eso es un error que todos los modificadores pueden sufrir. Tenemos que siempre cuidar que la rotación y la escala de mi objeto esté correcta, es decir, aplicando la rotación y escala. ¿Y qué hace esta parte de bend? Literalmente lo que hace es doblar la geometría original, que antes era un plano, la va a doblar en una forma 360 grados, es decir, en este caso en un cilindro. Yo puedo modificar 180 grados y que se doble nada más a la mitad, o aumentar los grados y que se termine de cerrar a 360 grados. Y lo mismo puedo hacerlo en el eje, en este caso está en el eje X, es decir, que el eje X, que es este que tenemos perpendicular a la imagen, es el que va a definir cuál es el eje, cuál es el centro de mi doblez. También puede ser en el eje Y, que en este caso rompería la geometría porque la geometría original está alineada con el eje Y, y el eje Z, que teniendo perpendicular la vista al eje Z, sería la forma en que realizaría ese doblado. Y luego tenemos, por ejemplo, la opción de taper o taper, que no voy a hacer la definición matemática, geométrica exacta, pero que ustedes lo que pueden hacer es jugar. Y es justamente lo que voy a hacer yo con esto. Al poner el modificador taper y aumentar el factor de taper, lo que hace es esta geometría un poco extraña. Y vamos a ver qué pasa si roto la geometría en este eje y vuelvo. Vamos a ver qué pasa. En el eje Z ya no pasa nada porque es paralela al eje Z. En el eje Y pasa esto y en el eje X pasaría esto. Este tipo de deformaciones son más complicadas. Les recomiendo clic derecho aquí, Online Manual, y aquí van a encontrar una definición muy precisa de qué hace la opción Taper. Lo único que tenemos que bajar aquí y buscar Taper. Y aquí van a encontrar la definición precisa geométrica del algoritmo que se usa para la opción Taper. Igualmente para la opción Stretch. Si nosotros aumentamos la opción de Stretch, esta sí está un poco más intuitiva. Lo que hace es como si los jaláramos de los extremos del eje X. En este caso del eje X, porque es el que tenemos seleccionado. Y es como que si lo jaláramos y la geometría fuese un poco flexible. Pero recuerden, necesita geometría la cual deformar. Si no, no va a deformarse. Y conforme nosotros jalemos más, va a estirar hasta un punto en que se pasa hacia el otro lado. Y esto sirve también para otros tipos de geometría. Vamos a probar a hacer el mismo ejemplo, pero con el famoso monito de Blender que se llama Susan. Vamos a poner aquí el modificador de deformación, Simple Deform. Aquí sería un twist. Es decir, un lado lo va a mover hacia abajo y el otro lado lo va a mover hacia arriba. En este caso, lados del eje X. El caso de Bend, lo que está haciendo es doblarlo en torno a un ángulo. En este caso, si nosotros ponemos 360 grados, va a generar la vuelta completa. Pero podemos simplemente hacerlo en poco ángulo. ¿Y en torno a qué eje? En este caso, el eje X. Y tomando como centro el punto pivote. Si yo muevo este objeto más afuera del punto pivote, vamos a ver qué pasa. Y lo voy a poner 360 grados. Ven, el centro de mi deformación es el punto pivote. Vamos a aplicar la rotación y escala. Perfecto.
Y vamos a ver qué hace el taper en este caso. Lo que hace es básicamente una deformación de un ángulo. Vamos a aumentar ese ángulo o disminuir ese ángulo. Y luego el stretch, que es como si lo estuviésemos estirando. Vamos a ponerlo en el eje Z. Y conforme aumentamos el factor de stretch, es como si lo agarráramos y fuese una masa mucho más flexible, como si fuese una goma de mascar o una plastilina, por así decirlo. Y en este caso en el eje X. Por eso se llama Simple Deform, porque está deformando en base a algoritmos muy simples, como por ejemplo el de retorcer, el de doblar, el de doblar en base a un ángulo y el de estirar en base en un eje.